Mirando mi pantalla. Sí se mira. Ok, perfecto. Por favor, me confirman si me escuchan bien o si están de pronto escuchando alguna interferencia, me escuchan entrecortado. Se escucha bien, profe. Vale, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a revisar nuestro último tema de esta primera parte de lo que es morfología y de nuestra área en específica que es embriología. Que hace referencia a la placenta y membranas fetales. Recuerden que este es uno de los temas que entra para nuestra primera evaluación parcial que la vamos a realizar en la próxima semana. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a revisar cómo es la formación de la placenta y de las membranas fetales. Ya estuvimos revisando en el transcurso pues del inicio de este semestre, cómo es el desarrollo humano, cómo es que se forma ese embrión, cómo es que luego se transforma en feto, cómo se van desarrollando pues como que cada una de sus partes y ya a partir de la otra semana después del examen vamos a empezar a mirar cómo se empieza a formar cada uno de sus sistemas. Bueno. Debemos tener en cuenta que la placenta se caracteriza pues porque es el principal lugar donde se van a realizar intercambio de nutrientes y de gases tanto entre la madre como en el feto. O sea, mejor dicho, la placenta es nuestro punto de comunicación. Bueno, entonces se lo conoce como un órgano materno-fetal o feto-materno. Tiene una porción fetal y tiene una porción materna. La porción fetal que obviamente va a estar adherida al saco coriónico y la materna que va a estar en contacto con el endometrio. Tanto los nutrientes como el oxígeno, obviamente los va a recibir el feto por medio de la sangre de la mamá. Esa sangre pasa a la placenta y de la placenta pasa a la sangre fetal y de ahí entra a circulación fetal. Los desechos y el CO2 que salen, entonces salen por la sangre fetal, pasan a la placenta y de la placenta pasan a la mamá, ¿listo? Por medio de la sangre materna. Entonces es prácticamente como un circuito. Bueno, por una parte van entrando nutrientes y va entrando oxígeno y por otra parte van saliendo los desechos y va saliendo el CO2. Hay una parte cuando miramos sistema cardiovascular y cuando revisamos la parte de circulación fetal y neonatal, que es súper lindo. Obviamente es un tema un poco complejo, pero de verdad que es muy bonito. Entonces ya van a entender mucho mejor esto. Pero sí es importante que sepan que la madre le va a llevar al feto nutrientes y oxígeno y el feto va a estar regresándole a la mamá todos los productos de desecho y el CO2. Funciones de la placenta. La placenta tiene una función protectora, una función nutricional, participa en el proceso de la respiración, participa en la excreción de los productos de desecho del feto y en la síntesis de hormonas. Es bien importante que recuerden que después del parto, la placenta y las membranas fetales se van a expulsar. ¿Ya? Entonces, el feto está guardadito ahí en su saco gestacional y obviamente se está nutriendo y está en comunicación con la mamá por medio de la placenta, pero al momento del nacimiento, aparte de que sale el bebé, minutos después, generalmente de 15 a 30 minutos después, va a salir la placenta con sus membranas. Ya vamos a mirar cómo es ese proceso. Entonces, para hablar de la placenta debemos hablar de una parte del endometrio que prácticamente se conoce como la decidua. La decidua es esa capa funcional del endometrio. Prácticamente esta se va a separar del resto del útero en el momento del parto y es lo que se va a desprender y se va a expulsar. Entonces la decidua se va a clasificar en tres porciones o en tres partes. Una decidua que es la decidua basal, que es la que estamos observando en la lámina. Esta que está coloreada de un color como púrpura claro. La decidua capsular, que la encontramos acá, señalizada en la parte inferior, y la decidua parietal. Entonces la decidua basal es prácticamente la que se encuentra
por debajo del embrión o del feto y corresponde específicamente a la porción materna de la placenta. ¿Listo? Entonces es esta que yo voy a encontrar acá, porque acá yo tengo la placenta. Es esta que está aquí, la placenta. Entonces ella está específicamente por debajo del embrión y justo en contacto con la porción materna de la placenta. La decidua capsular, que es la que está recubriendo prácticamente al embrión o al feto, y es la porción superficial, y el resto que es la parte de la decidua parietal, que es lo que queda pues de la decidua como tal. ¿Listo? Que se ve por acá. ¿Listo? Le estamos mirando por este lado, que es la decidua parietal. Es la que está pegada a la pared del útero prácticamente, por eso se llama parietal. Bueno. Para que la placenta se desarrolle, obviamente vamos a encontrar proliferación de trofoblastos, desarrollo del saco coriónico y de las vellosidades coriónicas, cubrimiento del saco coriónico hasta el inicio de la 8ª semana y la formación de un corión frondoso o un corión velloso. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a encontrar un corión liso, luego ese corión liso va a transformarse en un corión velloso, en un corión que ya va a ser frondoso, ya vamos a mirar una lámina, y luego vamos a encontrar vellosidades en la decidua capsular, las cuales se van degenerando, y luego estas vellosidades a nivel de la decidua basal se van a empezar a ramificar, y vamos a encontrar pues la formación de esta estructura que es la placenta. Entonces miren, aquí se está formando. Esto que estoy observando acá es prácticamente el saco coriónico, acá es donde está el bebé, pero esto que yo estoy observando acá son las vellosidades coriónicas, y aquí vemos cómo se están formando los cotiledones, que son estas pequeñas estructuras que hacen parte de la placenta. ¿Listo? Todas estas son vellosidades coriónicas y los espacios entre estas vellosidades se llaman espacios intervellosos. Generalmente la placenta va a ir aumentando de tamaño aproximadamente hasta que el feto tenga unas 18 semanas y va a estar recubriendo entre el 15 al 30% de la decidua. ¿Listo? O sea, de la placenta, de la parte, perdón, del endometrio del embarazo. ¿Qué es esto de la unión fetomaterna? Entonces, la unión fetomaterna, como su nombre lo dice, es esa conexión que hay entre el feto y la mamá y que se da a través de la placenta. Obviamente, inicia con la formación de la placenta a través de las vellosidades coriónicas, las cuales van a darle la forma circular a la placenta. La placenta tiene forma como de un disco. Ella tiene una forma redonda. Estas vellosidades obviamente van a invadir a la decidua basal, por lo tanto ese tejido a nivel de la decidua se va a empezar a erosionar y vamos a empezar a encontrar unos pequeños espacios que son los espacios intervellosos. Ya les voy a explicar esta gráfica. Y entre estos espacios intervellosos, pues obviamente voy a encontrar unos tabiques que van a empezar a separar a la placenta en diferentes porciones. Estos se conocen como tabiques placentarios, los cuales van a estar proyectados hacia la placa coriónica y dividen a la placenta en unas pequeñas estructuras que se conocen como cotiledones. Entonces, estos cotiledones están conformados aproximadamente por 2 o más vellosidades coriónicas y sus respectivas ramificaciones, y prácticamente son los que van a sustituir a la decidua basal al final de la del 4.º mes de gestación, o sea, esto es alrededor de la semana 16. Entonces aquí tenemos una imagen, pero yo creo que acá tengo otra más grande. Espérenme. Sí, esta. En esta imagen, esta es la imagen que yo tengo de la conexión materno-fetal. Esto es lo que yo voy a observar a nivel de la placenta. Entonces, estas pequeñas estructuras que ustedes están observando, bueno, primero empecemos por la parte más externa. Entonces aquí vamos a tener a la decidua parietal, que es esta que está acá. La estamos viendo por acá. Y esta verde que está aquí, todo esto sería decidua basal. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar a nivel de la decidua basal bueno, otra cosa importante es que recuerden que esto es endometrio, lo que yo estoy encontrando por acá, y lo que yo estoy mirando de rosadito más externo es el miometrio, ¿ya? Recuerden que esto es el útero y obviamente
Todo esto está sucediendo a nivel del endometrio. Para acá yo ya voy a encontrar al bebé. Hacia este lado va a estar. De hecho, aquí está este punto de conexión que es el cordón umbilical, que ya vamos a mirar más adelante cómo es que está formado ese cordón y qué estructuras lo están componiendo. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a encontrar lo que les había dicho a nivel de la decidua basal, estos tabiques que estamos observando aquí, estas puntas que son las que se conocen como tabiques placentarios, y cada uno de estos que estamos observando aquí son las denominadas pues vellosidades coriónicas, pero que obviamente ya se están empezando a formar como si fueran cotiledones. ¿Listo? Cada uno de estos, miren ustedes, se pueden dar cuenta, están siendo nutridos por estas pequeñas arterias que estamos observando aquí, por estas venas, que son las venas espirales a nivel del endometrio, que son ramas de la arteria uterina. Entonces aquí vemos cómo este endometrio se está nutriendo y está nutriendo a esta placenta por medio de estas arterias espirales. Bueno, y acá podemos observar cómo se forma el cordón umbilical. Él va a estar conformado por este vaso sanguíneo que estoy viendo aquí de color rojo, que es la vena umbilical, y por estos dos vasos sanguíneos que están aquí, que son las arterias umbilicales. Entonces, de pronto alguna persona que recuerde algunos conceptos de anatomía que le enseñan a uno cuando uno está en el colegio y dice, no, pero es que las arterias son de color rojo y las venas son de color azul, porque la doctora está diciendo que esta que está de color rojo es la vena, porque resulta que esta vena, que es la vena umbilical, es la encargada de transportar sangre oxigenada, por eso está coloreada de rojo y generalmente las estructuras de forma como universal las coloreamos en azul y en rojo. Lo rojo se supone que lleva sangre arterial, sangre rica en oxígeno y se llaman arterias. Y las azules son venas que llevan sangre desoxigenada. Pero cuando hablamos de circulación materna, de circulación placentaria, cuando hablamos de circulación fetal y neonatal, pasa lo contrario. Y resulta que acá estos papeles se invierten y las arterias llevan sangre desoxigenada y las venas llevan sangre oxigenada. ¿Listo? Entonces, tiende a ser un poco como enredadizo, como complejo, de pronto algunas personas no lo captan o no lo entienden, pero bueno, tal vez más adelante cuando miremos la parte de circulación neonatal, pero sí es importante que sepan la composición del cordón umbilical. Bueno, continuamos. Entonces, en cuanto el feto va a ir aumentando de tamaño, obviamente la decidua capsular va a empezar a crecer y va a empezar a abultarse hacia la cavidad uterina, como la podemos ver aquí. Entonces, esta decidua capsular se va a fusionar con la decidua parietal y van a empezar a rellenar a la cavidad uterina. ¿Listo? Entonces, miren, acá vemos cómo se va formando la placenta. Obviamente la decidua capsular con el tiempo se va degenerando y el corión, el cual es liso, se va a empezar a fusionar con la decidua parietal. El espacio intervelloso se caracteriza porque contiene sangre materna y aquí en este espacio intervelloso pues vamos a encontrar los tabiques que les había dicho, que son los tabiques placentarios. Estos son encargados de dividir ese espacio intervelloso y van a tener una comunicación libre. Bueno, la sangre materna que va a penetrar este espacio intervelloso pues va a estar garantizada por las arterias endometriales espirales que están en la decidua basal, por las venas endometriales, como les había mencionado hace un momento, y por las vellosidades coriónicas, que obviamente van a estar bañadas por sangre materna. Entonces, esta es la imagen donde yo les mostraba estos vasitos que tienen forma como de serpentina, se llaman arterias y venas espirales de la decidua basal, que son ramas de la arteria uterina.
y son los que van a empezar a nutrir estos espacios intervellosos, estos tabiques que encontramos aquí que se están formando y estas pequeñas estructuras que ya se están formando a nivel de la placenta, que son pues las vellosidades, y en cuanto las vellosidades se van uniendo, van a empezar a formar los cotiledones de la placenta. Tenemos una membrana, que es la membrana amniocoriónica, que es la que estamos observando aquí en la lámina. Entonces, esta membrana amniocoriónica se caracteriza porque resulta que el saco amniótico va a empezar a crecer mucho más que el saco coriónico. Por lo tanto, el amnios y el corión van a empezar a formar la membrana amniocoriónica. Entonces, aquí estamos mirando cómo el amnios, que está aquí, y el corión empiezan a formar esta que es la membrana amniocoriónica. Entonces, esta membrana amniocoriónica se va a pegar a la pared de la decidua capsular y como esta decidua capsular se va a degenerar, como les dije anteriormente, o sea, se acaba, se desintegra, entonces la membrana amniocoriónica se va a pegar, se va a fusionar a la decidua parietal, ¿listo? Que es la parte como más externa de la decidua cuando estábamos mencionando las partes de la decidua. Durante el proceso del parto, la membrana amniocoriónica se va a romper, ¿listo? Resulta que cuando esta membrana amniocoriónica se rompe antes de tiempo, pensamos, mejor dicho, ahí es cuando decimos que esta mamá tiene ruptura prematura de membranas ovulares, o lo que normalmente las mamitas del común dicen, se me rompió la fuente y se me rompió antes de tiempo, ¿listo? La fuente es esta membrana amniocoriónica, ¿ya? Entonces, esta membrana amniocoriónica es la que prácticamente me está sosteniendo, soportando, guardando a mi embrión o a mi feto. ¿Cómo se forma la membrana amniocoriónica? Por la fusión del amnios y del corión liso. Bueno, si esta membrana amniocoriónica se rompe antes de la semana 38, porque recuerden que en gestación la semana 38 ya es a término, significa que el bebé ya puede nacer. Si se rompe antes de ese tiempo, yo ya digo que ese parto es un parto prematuro. ¿Por qué? Porque la membrana se está rompiendo antes de tiempo, ¿ya? El tiempo normal para que nazcan los bebés es a partir de la semana 38 hasta la semana 40. ¿Listo? Después de la semana 40 ya está en post-término, o sea que ya se está pasando de tiempo. Tenemos otra membrana que es la membrana placentaria y esta membrana placentaria se caracteriza porque va a estar formada por los tejidos extrafetales, va a separar la sangre materna de la fetal y va a estar compuesta por 4 capas. Esas 4 capas pues son el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo de las vellosidades coriónicas, y el endotelio de los capilares fetales. Entonces aquí, esta imagen que yo estoy viendo aquí es una imagen de la membrana placentaria. ¿Listo? Obviamente, a medida que va avanzando el tiempo, pues van desapareciendo las células del citotrofoblasto. Entonces, estos son los componentes de la membrana placentaria, el sincitio trofoblasto. Miren aquí las células del sincitio trofoblasto, luego las azules, las del citotrofoblasto, luego el tejido conectivo de las vellosidades coriónicas y el endotelio de los capilares fetales. Todo esto en conjunto se denomina membrana placentaria. ¿Listo? Entonces, a nivel de esta membrana placentaria, aproximadamente en el tercer trimestre es el final casi del embarazo, estos núcleos del sincitio trofoblasto son agregados multinucleados y van a empezar a formar nódulos sincitiales. Estos se van a ir rompiendo continuamente y van a salir al espacio intervelloso y a la circulación materna. Al final del embarazo, esto se va a transformar en un material fibrinoide, el cual va a estar recubriendo las superficies de las vellosidades y obviamente se va a reducir a nivel de la transferencia placentaria. Con respecto a la circulación placentaria, entonces vamos a ver que va a estar dada por las vellosidades coriónicas secundarias, teniendo en cuenta que surgen estas de las vellosidades coriónicas primarias,
Se caracterizan porque van a proporcionar una superficie extensa para que van a permitir el intercambio de nutrientes y de gases a través de la membrana placentaria. Y obviamente es el punto de intercambio entre la madre y el feto, es como el punto de conexión más importante. Entonces, a nivel de la circulación placentaria fetal, pues obviamente la sangre poco oxigenada va a salir del feto y va a pasar a la placenta a través de las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales van a pasar y se van a ramificar a nivel de la placa coriónica y esto lo realizan antes de penetrar en las vellosidades coriónicas. La vena umbilical es la encargada de llevar sangre oxigenada y nutrientes hasta el feto. Entonces, eso es pregunta de examen. La vena umbilical lleva sangre oxigenada y nutrientes al feto y las arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada y los desechos hacia la placenta y hacia la mamá. ¿Listo? Generalmente la sangre materna con la sangre fetal no se van a mezclar, excepto si hay defectos a nivel de la membrana placentaria. La sangre de la madre obviamente penetra a nivel del espacio intervelloso, generalmente lo hace por medio de unas arterias endometriales que ya les dije que son las arterias espirales que están en la decidua basal, pregunta de examen, que están en aproximadamente 80 a 100 arterias. Esta sangre obviamente va a entrar a nivel de esos espacios y va a dirigirse hacia la placa coriónica. Luego, esta sangre va a fluir y va a dirigirse hacia la parte del intercambio con la sangre fetal y regresa nuevamente por las venas endometriales. Entonces, prácticamente la circulación placentaria materna o feto materna es la que nos permite ese intercambio de nutrientes y entre la madre y el feto. Recuerden que la madre aporta nutrientes y oxígeno, el feto elimina desechos y sangre desoxigenada y ya saben por qué vasos sanguíneos lo hacen. La placenta tiene un mecanismo de transporte. Estos mecanismos de transporte son 4. El de difusión simple, por el cual se van a transportar el agua, el oxígeno y el CO2. La difusión facilitada, que permite el transporte de glucosa. El transporte activo, que permite el transporte de aminoácidos y la pinocitosis. ¿Qué gases se van a transportar por la placenta? Oxígeno y CO2. ¿Qué sustancias nutritivas vamos a transportar por la placenta? Agua, glucosa, aminoácidos y vitaminas. Hormonas también se van a transportar, como la tiroxina y la triyodtironina. Anticuerpos maternos, entonces obviamente el transporte de gamma-globulinas. Estas también vamos a encontrar cuando hay el transporte de anticuerpos maternos, pues estos van a generarle al feto inmunidad frente a algunas enfermedades infecciosas específicas, como por ejemplo la difteria, la viruela, el sarampión. Vamos a encontrar también el transporte de transferrina, la cual se encarga de llevarle hierro al feto. Transporte de productos de desecho. Dentro de los productos de desecho vamos a encontrar a la urea y al ácido úrico y a las bilirrubinas. Medicamentos. Estos medicamentos van a atravesar a la placenta por un mecanismo de transporte que es el de difusión simple. Dependiendo de la cantidad del medicamento y del tiempo del uso del medicamento con respecto al momento del parto, pues resulta que estos medicamentos se pueden traspasar, pueden pasar al feto, pueden pasar a este ya recién nacido y obviamente pueden generar depresión respiratoria, pues obviamente alteraciones. Cuando se realiza este tipo de transporte, por ejemplo, una mamá que está en embarazo y se está consumiendo medicamentos que son de tipo teraptogénico, entonces van a generarle daños al bebé. Y son esos bebitos que nacen sin cerebro, sin cráneo, sin un bracito, sin una pierna, o sea, con malformaciones congénitas. Bueno,
Y en este caso, cuando son medicamentos que se aplican durante el trabajo de parto, entonces muchos de ellos también pueden pasar al feto y cuando estos fetos nacen, pues obviamente pueden generar depresión respiratoria, como en el caso del uso de relajantes musculares. También por la placenta se pueden transportar agentes infecciosos, entonces muchos patógenos, muchos gérmenes, pues pueden atravesar esta placenta, esta barrera que hay entre el feto y la mamá, y pueden obviamente transmitirle enfermedades al feto. Entonces, podemos encontrar virus como el de la rubiola, el de la viruela, el de la sarampión, el del poliomielitis, la sífilis, los cuales van a cruzar esta membrana que es la membrana placentaria. La placenta también se caracteriza porque ella sintetiza y secreta unas hormonas. Entonces, las hormonas que va a encargarse de sintetizar y de secretar son hormonas proteicas y hormonas esteroideas. Dentro de las hormonas proteicas tenemos a la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo, a la somatotropina coriónica humana, que es la hormona del crecimiento, a la tirotropina coriónica humana, a la corticotropina coriónica, y dentro de las hormonas esteroideas tenemos a la progesterona y al estrógeno. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, esto es pregunta de examen. ¿Qué sucede con el útero durante el periodo del embarazo? Pues resulta que el útero durante la gestación, él va a ir aumentando de tamaño a medida que el embrión y luego el feto aumentan de tamaño, ¿ya? Recuerden que cuando apenas revisábamos la parte de introducción al desarrollo humano y vimos un pedacito de lo que es la anatomía del sistema genital femenino, mirábamos que el útero se encuentra alojado a nivel de la pelvis. Entonces, a nivel de la pelvis, él empieza a crecer. Aproximadamente, generalmente el útero en el primer trimestre, pues no es como muy visible, no es muy llamativo, no es muy grande, pero después del primer trimestre él ya empieza a ser notorio y ya empieza a ubicarse por encima de la sínfisis del pubis, y es lo que se conoce como ubicación suprapúbica, ¿ya? Alrededor de la semana 20 de la gestación, ya el útero ha aumentado bastante de tamaño y más o menos está ubicado a nivel, el fondo del útero está ubicado a nivel del ombligo de la mamá. Y entre la semana 28 y 30, pues obviamente el útero, el fondo del útero ya va llegando hasta el epigastrio. El epigastrio ustedes ya lo conocen por anatomía, de hecho hoy fue una pregunta de las del examen parcial, cuando les pedían que ubiquen las áreas de la pared del abdomen. Recuerden que el epigastrio está en todo el centro, va por la línea media, está en la parte superior, es lo que la gente del común le dice la boca del estómago. Ya, pero nosotros ya somos médicos en formación, entonces no decimos la boca del estómago, decimos el epigastrio. Bueno, más o menos a ese nivel, que es acá, como están viendo aquí en la gráfica, miren cómo va creciendo. Entonces, generalmente, cuando apenas se está iniciando el útero, se empieza a aumentar y es notorio suprapúbico. Miren esto que yo veo aquí es la sínfisis del pubis. Después, a nivel de la semana 20, ya empieza y alcanza el nivel del ombligo. Miren, el fondo del útero ya está llegando al nivel del ombligo. Y más adelante, obviamente, aquí vamos a encontrar al útero que está llegando a nivel de la apófisis sifoides, o sea, más o menos a nivel del hipogastrio. ¿Listo? Perdón, del epigastrio. El parto. El parto se conoce como ese proceso por el cual el feto, la placenta y las membranas fetales pues van a ser expulsados del sistema reproductor femenino, ¿ya? Este parto prácticamente pues representa una secuencia de contracciones que van a estar dadas por el músculo liso del útero, son contracciones involuntarias, nosotros las mamás no las producimos, esas son involuntarias, entonces uno no es que, ay, sí quiero que me dé una contracción y yo la activo, no, uno está normal y de un momento para otro arranca y luego ya es incontrolable, o sea, uno no las puede controlar, uno no las puede mediar, simplemente ellas empiezan a desencadenar y empiezan a tomar un ritmo que hace que el parto
perdón, que el trabajo de parto se clasifique pues en unas fases. Estas contracciones hacen que el útero, hacen que el cuello del útero se empiece a adelgazar y se empiece a dilatar. Eso es lo que se conoce como la fase de borramiento y de dilatación. Y con el paso de las horas, las mismas contracciones hacen que se expulse el feto y las membranas fetales. ¿Listo? Obviamente hay muchos factores que intervienen para que se produzca pues como todo este proceso, dentro de los cuales la parte hormonal de la mamá es la que más interfiere en este proceso. Entonces, a nivel del hipotálamo del feto, se va a producir hormona liberadora de corticotropina que va a activar a la adenohipófisis, se va a ver liberación de adrenocorticotropina, y a nivel de la glándula suprarrenal va a haber liberación de cortisol, síntesis de estrógenos y se activan las contracciones uterinas. ¿Listo? Por lo tanto, si nos damos cuenta, todo esto se desencadena a nivel del hipotálamo fetal. Por lo tanto, la duración del embarazo y el proceso del parto va a estar regulado por el bebé, por el feto. ¿Cómo es esto del trabajo de parto? ¿Cuáles son las fases del parto? Entonces, el parto, bueno, tiene unas fases. Dentro de estas fases vamos a encontrar una que es la del trabajo de parto como tal. Y el trabajo de parto se divide en dos fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente es esa mamá que tiene contracciones esporádicas, ocasionales, no tiene más de 3 contracciones, no tiene más de, o sea, si acaso en 10 minutos tiene una contracción, no hay dilatación, no hay borramiento del cuello uterino. Eso se conoce como trabajo de parto fase latente. Pero ya cuando la mamá entra en trabajo de parto fase activa, entonces entra en un periodo que es el de dilatación y borramiento. Y aquí es cuando las contracciones uterinas, ay, aquí se me fue una G, esto no es. Aquí es cuando las contracciones uterinas se vuelven más rítmicas, o sea, más frecuentes, y se presentan en el siguiente intervalo, que es 3 contracciones durante un periodo de 10 minutos, y cada contracción dura aproximadamente 45 segundos. ¿Listo? Entonces nosotros en ginecobstetricia lo representamos como 3 en 10 de 45. Entonces ya cuando ustedes están en gineco van a empezar a expresarse así. Cuando el ginecólogo les pregunta, bueno, ¿y cómo está la actividad uterina de esta paciente? No, doctor, ella tiene 3 en 10 de 50. Entonces uno ya entiende que son 3 contracciones en menos de 10 minutos o en 10 minutos de 50 segundos de duración. Bueno, hay pacientes que a veces tienen más contracciones en 10 minutos, tienen 4 contracciones, tienen 5 contracciones, y hay otras que tienen, por ejemplo, contracciones que duran 60 minutos, perdón, 60 segundos, pero jamás duran más de 60 segundos. Bueno, eso es como lo máximo. Las contracciones generan un dolor insoportable. O sea, esto es algo que solamente lo experimentamos las mujeres. Yo creo que de las partes de la maternidad y del estado de la gestación, o sea, eso es súper lindo, y uno en realidad que cuando está en embarazo, lo más importante, independiente de las condiciones en las que esté, disfrutar eso, porque eso uno no lo vive todos los días, ni así como la Navidad cada año, no. Eso es algo pues como, a menos que pues la señora se quiere embarazar cada año, ¿no? Pero de lo contrario es un estado muy bonito, pues siempre y cuando uno lo sepa llevar y pues que no tenga factores de riesgo ni nada de eso, y bueno, que en realidad la señora sea sana, ¿ya? Que no esté cruzando con otras patologías, otras comorbilidades. Y es lindo, pero esto del parto es súper duro, ¿ya? Entonces ahí sí ya podría decir que por experiencia propia es de las situaciones más duras y más dolorosas que le pueden suceder, ¿no? O sea, yo no sé qué es peor, si una fractura del fémur o un trabajo de parto, o sea, no sé, pero es
Es muy, muy, muy doloroso. Bueno, generalmente el trabajo de parto dura en las pacientes que se embarazan por primera vez, que son las primigestantes, aproximadamente 12 horas, en las que ya han tenido bebés previos, o sea, son multigestantes, dura 7 horas. Entonces, imagínense unos 12 horas, a veces, o incluso hasta 24 horas, con dolor. Y es un dolor insoportable. Yo creo que la mejor forma de expresarlo, y las niñas lo van a entender, es el dolor de la menstruación, pero elevado a 1.000.000. Así es. Así que sí, hay a las niñas que les duele cuando les llega la menstruación, que es el cólico horrible, es eso mismo, pero elévenlo a 1.000.000. Así es el dolor del parto. Bueno, entonces unos 12 horas con ese dolor o 24 horas es duro. ¿Cuándo se acaba el proceso de dilatación? Cuando ya el cuello uterino, si se acuerdan del útero, que les dije que el útero tiene pues cuello, cuerpo, fondo. Bueno, el cuello del útero es el que se va a dilatar, y cuando él ya está en una dilatación de 10 centímetros con un borramiento del 100%, es que ya está listo, y pues bueno, ahí empieza el siguiente periodo, que es el del expulsivo, el cual inicia con el descenso del feto por el canal vaginal una vez que el cuello esté dilatado al 100%. ¿Y cuánto dura aproximadamente este trabajo de parto expulsivo? En primigestantes, 60 minutos aproximadamente; en multigestantes, 30 minutos. Incluso a veces los tiempos pueden reducirse un poco más. Entre más rápido salga, o sea, el bebé, pues que no permanezca tanto tiempo en el canal del parto, o sea, en el canal vaginal, pues muchísimo mejor, porque si no el riesgo de hipoxia aumenta. ¿Cuándo termina el periodo expulsivo? Pues cuando sale el bebé. ¿Listo? Y el alumbramiento es la salida de la placenta. A la placenta, la salida de la placenta de la cavidad uterina se conoce como alumbramiento. Esa es pregunta de examen. ¿Cuándo empieza? Cuando sale el bebé, dura aproximadamente 15 minutos. ¿Y cuándo termina el alumbramiento? Cuando sale la placenta con sus membranas de forma completa. Entonces, esta es una imagen de lo que nosotros vemos en el trabajo de parto, la primera etapa, que es la etapa pues de la dilatación. Aquí tenemos, miren, al feto ya dentro de su útero, aquí tenemos al cuello uterino, todavía está cerrado, aquí miramos al canal vaginal, ¿ya? Y resulta que a medida que la cabecita del bebé va descendiendo, este cuello se va empezando a volver más delgado, y el orificio cervical interno y el externo se empiezan a ampliar. Se amplían tanto que logran un radio de aproximadamente 10 centímetros, el cual pues se extiende y se estira y permite la salida del bebé. ¿Listo? Como lo estamos observando aquí. Entonces, esto ya es la segunda etapa, cuando ya está en el expulsivo, cuando el bebito ya está prácticamente saliendo del canal vaginal. Y el alumbramiento es esto, que ya es la salida de la placenta y de las membranas fetales. Entonces, cuando la placenta va a salir, resulta que detrás de la placenta, prácticamente donde ella se está desprendiendo del endometrio, o sea, la cara materna de la placenta, se forma un hematoma que se conoce como hematoma retroplacentario, que es una colección de sangre que, cuando sale la placenta, al momento en que sale un coágulo gigante de sangre, y de hecho sale un poco de sangre en abundante cantidad, y uno se asusta. Y uno dice, rayos, me empezó a sangrar esta señora. No, pero se llama hematoma retroplacentario. Cuando ustedes estén en gineco se van a acordar de esto, y es normal que salga ese coágulo al momento en que sale la placenta. Esta es una imagen de lo que es el parto como tal. Entonces, aquí tenemos al orificio. Miren, yo les decía en clase que las mujeres pues tienen unos tejidos a nivel de la región perineal que son muy complacientes. Complacientes quiere decir que se estiran con facilidad, se adaptan a los cambios hormonales, y miren cómo por ese orificio pequeñito que era el de la vagina, el de la entrada de la vagina, empieza a asomar la cabeza del bebé. Esto que observamos acá es el ano, por acá hace popo de la mamá,
Y este es el orificio vaginal, por aquí es por donde entró el pene y colocó los espermatozoides en el canal vaginal de la mamá y ellos ascendieron y llegaron a hacer todo pues el proceso de la fecundación. Ahora está saliendo el producto de la fecundación. Entonces miren, aquí sale la cabeza del bebé. Usualmente cuando sale la cabecita del bebé, hay unos bebés que apenas sale la cabeza, arrancan a llorar de inmediato y eso es de las cosas más satisfactorias que pueden ocurrir en el momento del parto. O sea, es una felicidad enorme tanto para la mamá como para uno que está atendiendo el parto. O sea, uno como médico, de las cosas que le generan a uno más ansiedad en el momento del parto es que el bebé salga bien y llore, porque una vez que él arranque a llorar, él pues, arranca a respirar y ya ya le da a uno tranquilidad porque digo, bueno, respira, está bien, ¿ya? Pero es horrible cuando ellos salen y salen morados, no respiran, no lloran, no reaccionan. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Arrancar maniobras de reanimación con este bebé. Bueno, entonces, esta imagen que estamos observando aquí es la de la de la placenta con la cara materna y la cara fetal. Resulta que la placenta, como ustedes se dan cuenta, tiene esta forma discoide y esta parte que yo estoy viendo aquí, que se ve como con cositas, como con unos grumitos, esta es la parte materna. Esta es la que está pegada al endometrio, a esa decidua basal, pues, que tenía allí la mamá. Esto se conoce como la cara materna de la placenta. Esta que estoy viendo acá, que es de color liso, brillante, que tiene pegado el cordón umbilical, es la cara fetal. Acá es donde estaba el feto guardado. Aquí, si nosotros vemos aquí alrededor, vamos a encontrar unas membranas que están plegadas y si yo las agarro por los extremos y las elevo, o sea, como que las subo, esto empieza a formar un saco, como una bomba, ¿ya? Y ahí es donde estaba metido el bebé. Acá está pues obviamente el extremo del cordón umbilical que se le cortó del bebé que estaba pegado al ombligo. Entonces esta que yo veo que es de color, de aspecto liso y brillante y donde está el cordón umbilical es la cara fetal. Pues pregunta de examen. La parte donde están los cotiledones, ¿ya? Esta parte es la cara materna. Generalmente la placenta en algunas hay placentas pues que son muy grandes, otras pequeñas, pero usualmente ella está con un peso aproximado de unos 500 a 600 gramos y mide aproximadamente unos 20 centímetros. Entonces, lo que les estaba diciendo hace un momento, la cara materna de la placenta pues se caracteriza porque ella tiene como un aspecto adoquinado, ¿ya? Este aspecto pues lo producen las vellosidades que son muy grandes, muy protuberantes, que son los cotiledones, ¿ya? Y obviamente va a estar separada por unos surcos que antes estaban pues ocupados por unos tabiques que eran los tabiques placentarios y estos cotiledones van a estar recubiertos por unas franjas que son de la decidua basal. Entonces esa es la cara materna de la placenta. Esta es la que les estoy mostrando. Miren, cara materna se caracteriza porque tiene cotiledones. Cara fetal se caracteriza porque es lisa, brillante y se ve el cordón umbilical. Bueno, ¿qué pasa con esta placenta? Pues resulta que cuando la placenta sale de la mamá por el canal vaginal, muchas veces cuando sale, la parte que sale es la cara fetal. Entonces hay unas técnicas, eso ustedes ya lo van a aprender en obstetricia, de cómo se debe realizar el alumbramiento placentario, o sea, cómo se debe extraer esa placenta. Porque si yo la jalo, se arranca el cordón y se queda esta placenta acá adentro y si se queda, pues obviamente esto se llama retención placentaria y tengo que meter la mano hasta el fondo y sacarla. Obviamente, pues ya eso ustedes lo van a aprender más adelante cómo se hace, eso tiene una técnica, eso es con guantes estériles, eso, bueno, es tremendo trabajo. Así que muchas pilas cuando estén en obstetricia para que hagan bien todos estos procedimientos, ¿ya? Lo ideal es que la placenta salga completa, por eso siempre que yo recibo la placenta, en el momento del alumbramiento, debo contar los cotiledones, ¿listo? O sea, mirar, verificar que todo esto esté completo.
¿Por qué? Porque si uno de estos cotiledones no está, por ejemplo, se arrancó esto queda aquí como con un hueco, con un hundimiento. Significa que el cotiledón se quedó adentro en el útero. Y si se queda adentro en el útero, pues va a pasar lo siguiente, que esta mamá va a empezar a sangrar, 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 porque se quedaron restos placentarios o a veces se quedan pedazos de membranas. Entonces toca entrar con la mano y con una compresa y empezar a limpiar ese útero hasta sacar todos los restos que hayan quedado de la placenta y las membranas, porque si yo no hago eso, pasan dos cosas. La primera, que a la señora le da una hemorragia uterina impresionante y se me puede morir porque puede hacer un choque hipovolémico. O dos, que se empieza a descomponer esos restos placentarios y a la señora le da una infección adentro en el útero, ¿ya? Y las dos cosas son horriblemente malas. La cara fetal, miren lo que yo les decía de las membranas. Si yo cojo los bordes y las estiro como hacia arriba, se va formando como una bomba y aquí adentro estaba el bebé. Bueno, la cara fetal es esta, se caracteriza porque es brillante, es lisa y aquí vamos a encontrar la conexión con el cordón umbilical. Este extremo es el que va conectado a la placenta y este extremo es el que va conectado al ombliguito. Bueno, entonces aquí miramos cómo si yo agarro los bordes de esta placenta que están aquí, aquí están estas membranas, mírenlas, aquí ya las están estirando, se están estirando hacia arriba. Esto forma como un saco, como una burbuja, ¿ya? Esto que yo estoy viendo aquí que está roto, pues es por donde se rompió esa membrana y por donde va a salir, por donde salió, mejor dicho, el bebé, ¿ya? O sea, se salió de aquí de su burbuja donde estaba guardado de su saco, se rompió y salió. Entonces, esto también yo tengo que verificar, yo lo estiro así como lo está estirando la gráfica y verificar que esté completa, ya que la burbuja me cierre pues completamente, porque si no, a veces sale un pedazo, esto sale como cortado a la mitad, significa que el otro pedazo se quedó adentro. Entonces, también tengo que meter la mano y limpiar. El cordón umbilical, que es esta estructura que estamos mirando aquí, que es prácticamente nuestra conexión entre la mamá y el feto y obviamente a través de la placenta, se caracteriza porque tiene forma como de una raqueta de bádminton y este cordón umbilical se caracteriza también porque tiene una inserción velamentosa y su funcionamiento yo lo puedo verificar cuando el bebé se encuentra en útero en el transcurso de la gestación por medio de la ecografía Doppler. Entonces yo puedo mirar cómo es el flujo sanguíneo a través del cordón umbilical, cómo se está transportando la sangre tanto por las venas como por las arterias umbilicales. ¿Listo? Generalmente este cordoncito su ubicación es a nivel del centro de la placenta, ¿ya? Bueno. ¿Cuáles son las dimensiones de este cordón? Él puede estar midiendo, por muy corto que sea, 30 centímetros, aunque es muy raro que haya un cordón umbilical corto, y lo más largo que puede medir son 90 centímetros. Bueno, y aproximadamente tiene entre 1 a 2 centímetros de diámetro. Esto es pregunta de examen. Esto, ¿ya? El cordón umbilical va a estar conformado por dos arterias umbilicales que transportan sangre desoxigenada, por una vena umbilical que transporta sangre oxigenada, y esto en conjunto va a estar rodeado por un tejido conjuntivo mucoide que se conoce como gelatina de Wharton. Por lo tanto, los tres componentes del cordón umbilical son estos. Es pregunta de examen de embriología. Bueno, dos arterias umbilicales, la respuesta es completa, con nombres y apellidos, una vena umbilical y la gelatina de Wharton. Wharton se escribe así. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el cordón umbilical es muy largo? Cuando el cordón umbilical es muy largo, puede pasar y es que se pueden hacer nudos en el cordón umbilical o el cordón se puede enrollar en el cuerpo del feto. Especialmente cuando se enrolla en el cuerpo del feto,
muchas veces, lo más frecuente es que se enrolla a nivel del cuello. Entonces, a veces cuando se enrolla en el cuello, eso es lo que se conoce como circular de cordón a cuello. Y a veces esa circular puede ser doble, o sea, significa que el cordón está enrollado 2 veces en el cuello, o sea, que tiene 2 vueltas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el feto todavía tiene agua y espacio para movilizarse, ¿ya? Y el cordón umbilical es largo, porque a medida que él va creciendo, a él ya se le va acabando el espacio, entonces él ya no va a tener espacio para estar dando vueltas y vueltas y vueltas, sino que él ya llega un momento en que, bueno, o me quedo en presentación cefálica o me quedo sentadito en presentación podálica, pero ya no tengo más para dónde moverme, ya no puedo estar flotando ni dando vueltas. Entonces ahí ya, bueno, ¿cómo detecto esto? Muchas veces se puede detectar por ecografía o si no en el momento del parto. Cuando yo estoy atendiendo el parto y va asomando la cabecita y va saliendo la cabeza, resulta que a veces ya la cabeza ya no sigue avanzando más, o sea, el cuello se queda ahí atascado y cuando yo me doy cuenta es que está el cordón enredado, entonces lo está ahorcando. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer allí? ¿Angustiarme y ponerme a llorar? No. Entonces hay unas maniobras con las cuales uno mete los deditos por el cuello del bebé y afloja el cordón. Entonces uno tiene que mirar por dónde cede el cordón, ¿ya? Entonces el cordón uno siempre al jalarlo, si uno jala un extremo, si por aquí no me cede, entonces jalo el otro extremo y por acá debe ceder y yo simplemente desenvuelvo el cordón del cuello del bebé y sigo con, con la atención del parto. Sigo esperando que, pues, que avance el parto. Bueno. El apneo y el líquido amniótico. Entonces el apneo se caracteriza porque es una membrana delgada, pero pues al mismo tiempo es robusta. Va a formar un saco amniótico membranoso que va a estar lleno de un líquido, el cual va a estar rodeando al embrión y al feto durante todo el proceso de la gestación. Este apneo se va a insertar a nivel de los márgenes del disco embrionario y su unión con el embrión pues va a dar lugar a la formación de lo que es el futuro ombligo. Entonces aquí estamos mirando pues cómo este feto está rodeado, envuelto pues en su apneos. Es muy importante ya que tiene una función muy fundamental a nivel del crecimiento y el desarrollo del feto. Em, Obviamente el líquido amniótico a nivel de la semana 11, el feto va a estar aportando líquido a la cavidad amniótica porque el feto ya va a empezar a orinar. ¿Listo? Entonces contribuye pues como a la formación de ese líquido. Él va a estar secretado por las células amnióticas, las cuales provienen tanto del tejido materno y del líquido intersticial. Vamos a encontrar una difusión de este líquido a través de la placa coriónica, desde la sangre hasta el espacio intervelloso de la placenta. Este líquido pues obviamente va a representar una vía fundamental para el paso de lo que es el agua y los solutos del líquido intersticial al feto en la cavidad amniótica y también va a estar secretado por las vías respiratorias y por el tubo digestivo del feto. Entonces, ¿cómo circula el líquido amniótico? Entonces, de la membrana corioamniótica pasan grandes cantidades de agua al líquido intersticial materno y a los capilares uterinos, y el cordón umbilical y el apneo se van a adherir a la placa coriónica en la superficie fetal. Se va a producir un intercambio de líquidos con la sangre del feto y el líquido amniótico va a ser diglutido por el feto. Entonces él va a estar deglutiendo líquido amniótico, orinando, deglutiendo líquido amniótico y orinando. Por eso él durante todo el periodo de la gestación, su alimento es su hidratación y su alimentación van a estar dados por medio de la circulación materno-placentaria y obviamente por el líquido amniótico. ¿Listo? Este líquido amniótico se caracteriza porque tiene un olor muy particular. Generalmente el olor del líquido amniótico es muy similar como al del hipoclorito. El hipoclorito es el Clorox, pues el que uno utiliza para desinfectar o esas cosas. Bueno,
Va a estar compuesto por una solución acuosa y por sales orgánicas e inorgánicas. Este líquido amniótico es muy importante porque me va a permitir en etapas tempranas realizar estudios de alteraciones cromosómicas, como por ejemplo las cromosopatías tipo trisomía 21. Entonces, hay muchas mamás que cuando están iniciando su embarazo y antes de que empiece toda la parte de lo que es el desarrollo pues del feto como tal, se realizan estudios de líquido amniótico para descartar la presencia de alteraciones, enfermedades o malformaciones congénitas. Y gracias a todos los avances pues, que se han hecho en la ciencia, ya uno simplemente toma la muestra y obviamente esta muestra se toma por punción, ¿no? Entonces toca pinchar pues el abdomen de la mamá, todo eso es guiado por ecografía, pinchar el saco, extraer el líquido y hacerle estudios a ese líquido. Pero pues obviamente también pueden haber riesgos, consecuencias, en fin. Pero pues uno puede saber a temprana edad si este bebito viene con alguna enfermedad o no, si va a ser viable o no. Bueno. ¿Cuál es la importancia del líquido amniótico? Debemos tener en cuenta que durante el periodo embrionario y cierta parte del periodo fetal, pues el líquido amniótico va a hacer que este embrión o este feto estén flotando, ¿ya? Al estar flotando, pues él va a estar sostenido, agarrado del cordón umbilical y este líquido amniótico pues va a permitirme el crecimiento externo simétrico del embrión y del feto, me ayuda como una barrera contra pues todos los patógenos externos, me va a facilitar el desarrollo normal de los pulmones fetales, va a evitar la adherencia del amnios al embrión y el feto, me sirve como una almohadilla protectora cuando, por ejemplo, la mamá sufre un accidente, tiene una caída, un golpe, es como si fuese un amortiguador, ¿ya? Entonces el líquido amniótico lo protege para que él no reciba esos golpes directamente. Ayuda a controlar la temperatura del embrión o del feto. Recuerden que él va a estar a una temperatura muy tibiecita, muy calientica dentro de la mamá. Él va a estar aproximadamente entre los 36 y 37 grados. Va a facilitar la movilidad a nivel del útero, entonces él va a tener libertad de movimientos, por lo tanto contribuye a su buen desarrollo muscular y obviamente contribuye a mantener la homeostasis hidroelectrolítica. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones a nivel del líquido amniótico? Entonces, puede encontrar varias patologías como por ejemplo el oligohidramnios, el polihidramnios y la agenesia renal. El oligohidramnios es la insuficiencia, o sea, es poco líquido amniótico. O sea, no hay líquido amniótico suficiente en el bebé. Entonces, esto puede deberse a insuficiencia placentaria cuando hay disminución del flujo sanguíneo a través de la placenta. También este puede ocurrir por ruptura prematura de membranas, entonces se rompen las membranas y la mamá empieza a botar líquido. A veces la mamá empieza a perder líquido y no se da cuenta. O sea, la pérdida de líquido es como de forma muy insensible, o sea, eh, no es en abundante cantidad, pero sí poco a poco está perdiendo líquido y cuando va a alguna ecografía de control se dan cuenta que ella ha perdido líquido y que hay menos cantidad de líquido. Generalmente puede estar ocurriendo el oligohidramnios en un 10% de los embarazos. El polihidramnios es lo contrario al oligohidramnios, o sea, es mucho líquido amniótico en esa cavidad. Entonces, es bastante líquido que resulta que este fetico no está deglutiendo la cantidad normal pues de líquido amniótico, o sea, está pasando algo por lo que el bebé no está deglutiendo el líquido y ese líquido se está acumulando y generalmente suele estar asociado esto a algunas patologías como la atresia esofágica o como alteraciones a nivel del sistema nervioso central que hacen que el fetico no degluta, o sea, que no tenga reflejo de deglución. Bueno,
Y la agenesia renal es la ausencia, o sea, no se forman los riñones, por lo tanto no va a haber una contribución de orina del feto al líquido amniótico. Y otra de las causas también pueden ser las uropatías de tipo obstructivo. Entonces tampoco permitan que haya pues como el flujo de orina suficiente. Entonces estas son como las alteraciones que están en torno a lo que es el volumen del líquido amniótico. El saco vitelino me va a proporcionar en el feto y en el embrión nutrición, desarrollo de la sangre, desarrollo del endodermo del saco vitelino y desarrollo pues obviamente de estas células germinales primordiales que están revistiendo al endodermo del saco vitelino. Bueno, entonces a nivel nutricional pues vamos a encontrar el paso de nutrientes entre la segunda y la tercera semana. Vamos a ver cómo el mesodermo extraembrionario, el cual es vascularizado y que recubre la pared del saco vitelino a nivel de la tercera semana, empieza a desarrollar células sanguíneas. A nivel de la cuarta semana vamos a encontrar la incorporación del intestino primitivo y obviamente el origen de lo que es el epitelio de la tráquea, los bronquios y las vías digestivas, y la migración hacia la parte de las glándulas sexuales, las cuales se van a diferenciar en espermatogonias y en ovogonias. El saco vitelino va a permanecer a nivel de la superficie fetal de la placenta y en un 2% de los adultos él va a permanecer anatómicamente como una estructura que se conoce como divertículo ileal de Meckel. Bueno, el tallo vitelino va a desprenderse del asa del intestino medio. Entonces, cuando miremos la parte del sistema digestivo, ustedes ya van a entender un poco de qué es esto que les estoy mencionando aquí. Bueno, el alantoides es un divertículo que se encuentra a nivel de la pared caudal del saco vitelino. Entonces lo vamos a observar alrededor de la tercera semana. No tiene ninguna funcionalidad específica a nivel del embrión, pero tiene unos puntos importantes como la formación de sangre en su pared a nivel de la tercera a la quinta semana. Sus vasos sanguíneos van a mantenerse como venas y arterias umbilicales y va a dar lugar a la formación del uraco, que más adelante se va a transformar en el ligamento umbilical medio. ¿Listo? El cual va desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. Entonces, esto ya lo vamos a entender muchísimo mejor cuando estemos mirando la parte del sistema digestivo. Entonces, ya ustedes van a entender qué es todo esto de lo que se está mencionando acá. Así que no se vayan pues como a estresar respecto a lo que es el alantoides. Esta imagen es para mostrarles las formas en las que la placenta se puede insertar a nivel del endometrio y, mejor dicho, a nivel de las paredes del útero. Entonces tengo una placenta, que es la placenta ácreta, que es una adherencia anómala de la placenta, o sea, la placenta normalmente debe estar adherida al endometrio, pero en la placenta ácreta, la placenta está pegada al miometrio, ¿listo? Entonces es esta placenta que yo estoy viendo aquí, que no está agarrando solamente esto rosadito claro, que es lo normal, que es el endometrio, sino que está metiéndose para acá, agarrando al miometrio, que es la pared muscular del útero. La placenta pércreta, que es la peor, ¿ya? Resulta que esta placenta se inserta en el endometrio, pero empieza a crecer, crecer, crecer y empieza a penetrar en las paredes del útero, incluso yéndose hasta la parte más externa del útero. Entonces, agarra el endometrio, el miometrio y el perimetrio, e incluso en los casos más severos empieza a agarrar los órganos que están a nivel de la pelvis, ¿ya? Los que están alrededor del útero. Entonces, el intestino, los ovarios, empieza como a agarrar estas otras estructuras. Y esta otra placenta que encontramos acá abajo, que es la placenta previa, se llama así, ¿por qué? Porque resulta que el blastocisto se insertó muy abajo. El blastocisto debe insertarse acá arriba, en el fondo del útero, ¿ya? Pero este blastocisto no se insertó, no se implantó, perdón, acá arriba en el fondo del útero, sino que se implantó
en la parte inferior del útero, o sea, cerca a este orificio que es el orificio cervical interno. Entonces, cuando se implanta aquí el blastocisto y empieza a crecer aquí el embrión y a desarrollarse la placenta pues queda alojada acá en la parte inferior del útero y eso es lo que se conoce como placenta previa, ¿ya? Estas tres placentas son placentas patológicas que obviamente en el momento del parto me van a generar sangrado vaginal abundante y hay que estar muy pendientes de esta paciente porque esta paciente pues en cualquier momento me puede hacer un choque por pérdida de sangre y en los casos más severos pues yo tengo que, si el sangrado no se controla pues yo tengo que quitar el útero para que deje de sangrar. ¿Listo? Entonces eso es como la complicación por estas placentas. ¿Qué pasa cuando se rompen las membranas del feto antes de tiempo? Entonces eso se conoce como ruptura prematura de membranas ovulares o ruptura prematura de membranas fetales. Si estas membranas se rompen antes de la semana 38, es lo que se conoce como ruptura prematura de membranas. Obviamente van a llevar a desencadenar un parto prematuro, van a dar lugar a la pérdida del líquido amniótico y si se pierde el líquido amniótico, pues voy a tener un oligohidramnios. Y obviamente si se pierde este líquido amniótico, pues el feto va a quedar sin protección frente a procesos infecciosos, porque si se rompen las membranas, prácticamente él ya no tiene protección, se le rompió su burbuja. Él estaba en una burbuja protectora y se rompió la burbuja y se le salió el líquido, entonces ese bebé tiene que ir para afuera. Yo no lo puedo tener dentro del útero, así la mamá no tenga dolores. No lo puedo tener dentro del útero sin líquido y con las membranas rotas. ¿Por qué? Porque por la vagina se suben las bacterias, lo infectan, se infecta el bebé, se infecta la mamá, se pueden estar muriendo los dos. Bueno, entonces es muy importante que cuando estas membranas se rompen, pues nada que hacer. Toca finalizar el embarazo independiente pues de la fecha en la que se rompieron. Si se rompen antes de la semana 38 es pretérmino. Si se rompen pues después de la semana 38 es a término y no hay ningún problema, pero obviamente se debe finalizar el embarazo. Bien. Entonces los escucho, chicos. Preguntas, inquietudes, dudas, ¿queda todo claro? Ya les envié con su representante la presentación de todo lo que es introducción al desarrollo hasta lo del nacimiento y pues ya quedaría solamente esta clase que es la que va a entrar también para nuestro primer examen. ¿Tienen alguna inquietud? Los escucho. Buenas, buenas noches, Doc. Sí. Para hacerle no sé, una aclaración, Sí. la vena umbilical porta la sangre oxigenada, Sí. la arteria umbilical, la desoxigenada y los desechos. Las arterias umbilicales, porque son dos, llevan Ajá. sangre desoxigenada y desechos. Ah, listo, Doc. Tengo otras dos preguntas. Bueno, Dime. una. Em, o sea, usted dice que en la etapa del alumbramiento, pues no sé si necesariamente, o porque algunos, no sé, algunos hospitales se prohíbe, pues, o no se prohíbe, no, sino que se haga la cesárea. Necesariamente tiene que ser así. ¿La Por el, cesárea? ajá, La o sea, cesárea tiene indicación, solamente se hace cesárea en las pacientes que tengan indicación de cesárea. No a todas las mujeres se les hace cesárea. Si una mujer, independiente de si es primigestante o multigestante, mm, decidir a quién hacerle o no una cesárea, generalmente se mira en el momento del trabajo de parto. Obviamente hay pacientes que ya a las que se les programa la cesárea porque tienen condiciones médicas especiales, como por ejemplo en sus controles prenatales le encontraron que el bebito viene sentado, entonces viene en presentación de colita, eso se llama presentación podálica o de pelvis. Generalmente los bebés en presentación podálica o de pelvis es mejor hacerle cesárea porque la atención de un parto en presentación de pelvis
puede ser más riesgoso porque se puede quedar atascadita la cabeza, ¿ya? Entonces esa, por ejemplo, es una indicación. O resulta que son mamás que es primer embarazo y son mamás que son chiquitas, flaquitas, con bajo peso, pues que no tienen, que a leguas se les ve que no tienen una cadera pues adecuada como para tener un parto vaginal. De una vez uno las va programando para cesárea, uno que las va a poner a trabajar, a hacer trabajo de parto si uno sabe que por ahí no, por ese espacio no va a salir un bebé. Resulta que en obstetricia hay varias cosas, y eso ustedes lo van a ver cuando ya estén en su rotación de gineco, y es que se van a acordar de mí cuando tengan que revisar la anatomía de la pelvis. Por eso ahora que miremos lo que es la pelvis como tal, hay muchos puntos anatómicos que son súper importantes en la medición de los diámetros de la pelvis en obstetricia. Entonces, la pelvis tiene unos diámetros que son unas medidas eh, por las cuales el feto va a ir pasando en el momento en que él va bajando, va descendiendo. Y eso es lo que me dice en qué puntos el feto se puede quedar atascado, porque resulta pues que la pelvis tiene unos puntos específicos. Y si la mamá tiene esos diámetros muy pequeños, pues por ahí no va a salir. Bueno, ¿en qué otras condiciones puede hacer cesárea? Cuando el bebé está sufriendo. Entonces, por ejemplo, la mamá, listo, entra en trabajo de parto y resulta que le pongo el monitor fetal, pero el monitor fetal me está mostrando que está haciendo desaceleraciones. Desaceleraciones es que la frecuencia cardíaca del bebé se está bajando. Entonces, baja la frecuencia cardíaca del bebé, por ejemplo, en el momento en que va a empezar la contracción o cuando está finalizando la contracción. Eso no es bueno. Eso es lo que antes se conocía como los DIPS. Ahora se les llaman pues desaceleraciones, y obviamente significa que el bebé está sufriendo, está pasando eso porque algo está pasando adentro que no me está permitiendo que el bebé tenga una frecuencia cardíaca adecuada. Entonces yo de una tengo que pasar la paciente al quirófano a cesárea. Y cuando ya uno hace la cesárea, es que encuentra que el líquido amniótico está mecoñado, significa que el bebito se hizo popó dentro de la cavidad uterina, de la burbujita en la que él se encontraba. Entonces por eso estaba sufriendo, porque estaba deglutiendo eso o estaba ahorcándose con el cordón umbilical. Cualquier situación. Hay otras cesáreas pues que son también de emergencia, porque esa pues es una condición que, eso se llama estado fetal insatisfactorio. Hay otras cesáreas que también son de emergencia, como por ejemplo en los accidentes de tránsito, eh, cuando se revisa al bebé, la mamá está inestable, en los casos de preeclampsia, o sea, la mamá está con unas tensiones arteriales elevadas y está que me convulsiona, que me hace eclampsia, pues, o sea, toca desembarazarla porque resulta que el bebé, el embarazo, la gestación como tal, es lo que le está causando a ella la elevación de la presión arterial. Y si yo no la desembarazo, no le saco el bebé, pues ella me hace una presión más alta, se pueden romper los vasitos cerebrales, me hace una hemorragia cerebral y se me muere. Entonces tengo que desembarazarla. O sea, las indicaciones de cesárea son muchísimas, pero no son para todas las mujeres. O sea, hay condiciones especiales. Así como hay mamás a las que preferimos, por ejemplo, el parto vaginal normal. Entonces, yo soy, pues, hablo por mí, o sea, prefiero 1000 veces un parto normal, ¿ya? Siempre y cuando, pues, obviamente tenga las condiciones. Entonces, ahora el parto normal, pues si usted quiere le pueden poner analgesia para que no sienta los dolores del parto. Obviamente eso no lo cubre el EPS, usted tiene que pagar, pero si quiere, entonces hay mamás que dicen, no, yo quiero sentir los dolores, no sé qué. Pues lo digo porque cuando yo hice mi internado en Medellín y rotábamos en el Hospital General, allá era súper chévere porque todas las pacientes que entraban a trabajo de parto, estábamos rotando por gineco, a todas se les ofrecía analgesia. O sea, les decíamos, mamá, ¿quiere usted que le pongamos un medicamento para que deje de sentir dolores? Entonces, muchas mamás decían, sí, por favor, porque es que el trabajo de parto duele horrible, ¿ya? Y el parto y tal, eso es un dolor pues muy absurdo, es una cosa loca. Y es en serio. Y entonces hay otras mamás que decían, no, 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 doctor, no, déjeme así, yo quiero sentir los dolores del parto normales, no sé qué. Entonces, pues bueno, o sea, cada quien tiene sus criterios y bueno, sus opiniones, sus gustos, lo que sea. Bueno,
pero pues como les digo, la cesárea, por ejemplo, se embaraza usted, un ejemplo, y usted quiere parto normal y mentalmente está programada para parto normal y el ginecólogo le hace controles y le dice que sí, que va a ser normal, pero resulta que el día que usted menos se lo espera, ¡pum!, rompió membranas. Listo, rompió membranas antes de tiempo. O sea, por si acaso nosotros no decimos rompió la fuente, ¿no? Como les digo, somos médicos en formación, ya tenemos que empezar a expresarnos con términos médicos. No se les ocurra decir es que rompió la fuente, no, rompió membranas. Entonces, si rompió membranas antes de tiempo, listo, va a ser prematuro. Entonces, miremos si ya entra trabajo de parto y resulta que no avanzó en la dilatación del trabajo de parto, se quedó. Entonces, cesárea, y usted no se lo esperaba, no estaba en sus planes, no era lo que usted tenía programado, no era lo que le había dicho el ginecólogo, resulta que se rompieron las membranas, no avanzó en el trabajo de parto, toca hacerle cesárea porque si no ese bebito allí pues ya lleva mucho tiempo, bueno, lo que sea. Bueno, sí, ¿queda claro? O sea, son muchas indicaciones. Sí, Doc. Y la otra pregunta que le iba a realizar. Sí. ¿Las contracciones normales son las contracciones de Braxton Hicks? No, las de ¿O es- Braxton Hicks son contracciones que empiezan a sentir las mamás más o menos después de la semana 30. Son dolores, son unos dolorcitos ocasionales, o sea, son dolores así. Haga de cuenta como el dolor menstrual que le da a usted, así, ocasional, bajito, leve, dura un ratico, se le quita, le vuelve a dar más tarde. Entonces son muy esporádicas. Esas se conocen como contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones del parto normal son una locura. Eso es en menos de 10 minutos, 3, 4 dolores y cada dolor le dura a uno un minuto más o menos. O sea, nada que ver con Braxton Hicks. Braxton Hicks son contracciones esporádicas que empiezan a partir de la semana 30, pero no significan trabajo de parto. Ujú. Listo? O sea, se puede ¿Alguna otra decir. pregunta? Sí, profe. Dime, Natalia. Profe, tengo una pregunta con respecto a la extracción del líquido amniótico, ya que usted dijo que al extraer una muestra de ese líquido se permitía conocer, creo que era una alteración en los cromosomas cuando tienen 3 brazos, ¿no? Bueno, en sí, profe, mi pregunta va relacionada en cómo ocurre, porque ya que para conocer si los cromosomas tienen o están alterados, se debería acceder al ADN del feto, ¿o no? Sí, se hace por medio de amniocentesis. La amniocentesis es un estudio del líquido amniótico. Em, Resulta que cuando hay mamás, bueno, eso no lo hacen todas las mamás, ¿ya? Algunas mamás nomás lo hacemos, porque es muy costoso, no lo cubre la EPS. Y lo hacen en las clínicas de fertilización y acá en Pasto no hay. Entonces uno se hace esos estudios más o menos tipo Bogotá, en la unidad materno-fetal, en la Fundación Santa Fe, o en INSER, eso es allá. Y se hace extracción del líquido amniótico para descartar alteraciones, malformaciones congénitas o patologías, mejor dicho, lo que uno busca es genes o cromosopatías, ¿ya? Que me hablen de patologías que vaya a desarrollar mi bebé. Por ejemplo, el bebé va a ser diabético, el bebé va a ser hipertenso, el bebé va a tener cáncer, el bebé viene con anencefalia, el bebé está codificado para desarrollar, bueno, la patología. Generalmente se hacen estudios para malformaciones congénitas grandes. De hecho, cuando uno hace la consulta, en el momento en que uno hace la consulta, y ustedes lo pueden buscar en internet también, porque eso aparece en la página de la clínica en internet, y ahí le dicen, hacemos estudio para tal cosa, y descartar obviamente cromosopatías como las trisomías. Las trisomías son alteraciones a nivel de los cromosomas. Obviamente, dentro de las trisomías que podemos encontrar, hay una que es muy común, que todos ustedes la conocen, que es la trisomía 21,
que es el síndrome de Down, ¿ya? Entonces, hay una opción cuando uno está en embarazo y obviamente eso es de tamizaje, se les pide a todas las mamás y de hecho también se les pide a las mamás del POS, o sea, las mamás por medio de la EPS y es una ecografía que se llama translolucencia nucal, ¿ya? Y es para mirar el pliegue nucal en los bebés y cuando hay alteración a nivel de este pliegue, uno sospecha en gran medida que el bebé tenga una alteración tipo síndrome de Down y entonces ahí uno ya manda a estudiar el líquido amniótico. ¿Cómo se hace la extracción? Generalmente se hace con aguja, es una aguja muy larga, se hace guiado por imágenes, la hace un especialista. Es así en vivo y en directo, a uno no le ponen anestesia. Generalmente se hace por vía vaginal, se puede hacer por vía vaginal, se introduce, obviamente se coloca pues un espéculo, se llega hasta el fondo de saco de Douglas, se pincha y se penetra por allí hasta llegar al saco y se realiza la extracción del líquido. Obviamente como se hace guiado por imágenes, entonces se va mirando el reflejo de la aguja y la entrada de la aguja. El problema es que cuando uno hace esta extracción del líquido, pues puede generar una fístula, puede seguir drenando ese líquido por ahí, se puede perder el bebé o se puede producir una infección. Entonces también es como un riesgo hacerse este tipo pues como de análisis así extraordinarios. Y la otra punción que se hace también es a nivel suprapúbico, o sea, por la piel, o sea, por el abdomen. Entonces se realiza la punción por el abdomen para realizar la extracción del líquido. Y lo que se hace son estudios pues ya especializados, todo eso ya es de laboratorio y clínica especializada y prácticamente son estudios genéticos. Entonces, al ser estudios genéticos, son estudios muy costosos, ¿ya? Lo máximo que a uno le pueden realizar, así como que creo que se le cubra el POS, es el cariotipo, ¿ya? Y en el cariotipo uno mira, pues, cómo viene la presentación de los cromosomas y puede hasta determinar, pues, si hay alguna alteración a nivel de las parejitas de cromosomas o si hay alguna trisomía. Pero de lo contrario, estos otros estudios son mucho más especiales. Ujú. Profe, qué pena. Es que mi pregunta iba, no sé, creo que no la hice muy bien. Iba relacionada en por qué en el líquido amniótico hay como ADN fetal o por qué se puede detectar las alteraciones en los cromosomas. Porque allí tenemos toda, o sea, en cualquier parte de tu cuerpo hay ADN, Natalia, en cualquier parte. Y el líquido amniótico, acuérdate que también va a estar producido por el feto, porque él orina de glute y además obviamente allí vamos a encontrar células tanto maternas como células fetales. Entonces por eso se hace el estudio de allí. Ya, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay más dudas ni ninguna otra inquietud, entonces eh, les agradezco infinitamente por su asistencia, por su participación, por su atención durante mi clase y pues ya nos vemos en la próxima semana en clases y en el examen. Bueno, que pasen una muy buena noche y muchísimas Doc, gracias a todos. Doc, una pregunta. Eh, ¿Cuántas preguntas son en el parcial? Yo creo que son 20. Y la duración, 2 horas o 1 hora. Una. Ah, vale, Doc. Listo, muchas gracias, que esté bien. Bueno, pues de pronto, no sé. Bueno, Profe, Hasta luego. el jueves nos miraríamos a las 11 en la universidad, ¿cierto? para el parcial. Gracias. Bueno.
Chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Mil gracias. Que Luego, estén bien. gracias. Chao. Gracias, profe.